Hola, soy Jorge, de Viola Pérez Abogados. Yo hoy os voy a explicar un problemita que nos estamos encontrando en muchas inspecciones que llevamos de nuestros clientes. Resulta que Hacienda, sobre todo a nivel de empresa, controla los ingresos y los gastos para llegar a una liquidación de un impuesto a sociedades y de un IVA. Entonces, sobre todo en las facturas de gastos, nos dicen que esas facturas no son correctas, que pueden ser facturas falsas o que no nos las aceptan. Y muchas veces es lo correcto, pero a veces no es suficiente. La gente cree simplemente que por emitir una factura y haber emitido el pago es motivo suficiente para decir que esa factura es correcta, que en principio lo es. Pero muchas veces nos está pasando de que la administración nos pide albaranes, nos pide informes, nos pide fotografías, nos pide cosas de los servicios prestados. Entonces, la recomendación que os vamos a hacer desde aquí, porque al final cada vez está cambiando más y cada vez Hacienda intenta siempre que puede evitar algún gasto de este tipo y quitarnos gastos de la inspección, porque los ingresos serán constantes, pero los gastos es lo que nos pueden decir que no están bien hechos o no están sujetos a la actividad. Entonces, siempre que podamos, intentemos tener una trazabilidad de los pagos de esas facturas. Pues si es una entrega de material, si es porte, si es un servicio prestado, si es, pues no sé, cada uno se dedica a lo que se dedica, es coger y directamente emitir albaranes, que además tiene que firmar quien recibe el servicio, luego emitir la factura. Obviamente, aunque la ley permita pagos por debajo de 1.000 euros en efectivo, siempre será mucho más trazable el hecho de que exista una transferencia bancaria, un talón o incluso un ingreso, aunque sea de menos de 1.000 euros. Pero todas estas cositas son las que ayudan a defender la posición cuando Hacienda nos quiere quitar facturas de gastos, que siempre es interpretable, pero muchas veces en las inspecciones se acaban convirtiendo en una estira y afloja en justificar que si el gasto es deducible o no es deducible, porque los ingresos no se discuten. Evidentemente, cuanto más ingresos para Hacienda mejor, porque será una cuota de impuestos a sociedades más alta. Pero lo que está pasando son los gastos, que si son gastos deducibles, no deducibles, que si hemos hecho un gasto pero que no está sujeto a la actividad. Muchas veces pasa sobre todo con los combustibles o con los trenes o con los hoteles, que vamos a hacer una actividad, un servicio a otra ciudad o donde sea, y Hacienda siempre interpreta que el gasto a lo mejor no era de esa actividad, o no podemos demostrar que era para ese cliente en concreto, para un contrato que nos contrató en tal fecha y tal fecha. Entonces, hacerlo día a día no requiere ningún esfuerzo prácticamente, que es coger y decir, bueno, pues he ido a tal hotel porque he ido a un servicio de lo que sea. Pues apuntar el nombre del cliente a mano encima de la factura, no pasa nada, no hace falta pedirle al hotel que nos diga, no, para el cliente tal, no, simplemente que pueda haber como un control para que si algún día hay que justificar factura por factura todos estos gastos, nunca nos puedan decir que, oigan, no me queda suficientemente claro que este repostaje del vehículo, o este hotel, o este avión, o este tren corresponda a ese cliente. Porque si no, siempre estamos con la tesitura de que si este gasto procede o no procede, que es lo que Hacienda hace. Ante la duda nos quita el gasto. Claro, es ahí donde Hacienda recauda más. Y puede no tener razón, porque muchas veces pasa que no tiene razón, pero se trata de conseguir demostrárselo durante la inspección. Entonces, desde aquí os aconsejaremos siempre que llevéis un control de los gastos lo más estricto posible, pero no en plan súper estricto. Al final es llevar una contabilidad más o menos bien llevada y sobre todo saber dónde se hacen los gastos, porque esa es la clave. Hasta un café, no pasa nada. Llega un momento que podemos ir a tomar un café con un cliente, pero si es a las 5 de la tarde, pues en el ticket que nos hacen en el bar, que no nos van a hacer una factura muchas veces, porque en los bares cuesta conseguir una factura, pues se apunta allí, consumición con tal persona. Entonces, eso se grapa con la factura, se guarda con el contrato, como se quiera hacer, para poderle demostrar en algún día a Hacienda que todos los gastos que hemos tenido relacionados
con ese proyecto, con ese presupuesto, coinciden con los gastos que hemos tenido. Entonces, nunca tendremos ningún problema en la inspección. Pero claro, muchas veces pasa que por las prisas, por la velocidad, por coger la factura, se queda en la guantera, pasan mil cosas que luego van apareciendo esos gastos y nos encontramos con que luego Hacienda nos dice no me puedes demostrar que este gasto corresponda a esta actividad. Y ese es el problema grave que hay muchas veces con Hacienda, que es lo que, haciendo pequeños pasitos poco a poco todos los días, conseguiremos que Hacienda no nos sancione, ni nos multe, ni nos quite facturas, porque sí que es verdad que años atrás había gente que hacía mucha picaresca y metía mucho gasto personal en la empresa, pero bueno, la gente está cambiando, todo está cambiando y hoy en día haciendo pequeñas cositas para hacerlas bien son la clave para que un día nos toque una inspección de Hacienda, pues bueno, no pasa nada, como a todo el mundo, pero que no acabe en que sea una sanción que a veces puede llegar incluso hasta hundir la empresa, porque hay sanciones altísimas que tenemos muchos clientes que son empresas que funcionan bien, que de repente les llega Hacienda, les revisa 4 años a la vez, le empieza a quitar facturas, le empieza a sancionar, empieza todo esto y un buen día la empresa va bien y al cabo de un año resulta que por culpa de Hacienda hay problemas de liquidez, problemas de trabajo, problemas de todo. Entonces, con pequeñas cositas es como se consigue solucionar los problemas. Así que intentarlo. A veces cuesta coger un poco el ritmo, pero siempre que os acordéis, a lápiz mismo, esta factura es de tal, esto es de no sé dónde, esto es de aquí, esto es de allá, sobre todo la empresita pequeña, porque la grande ya suele tener administrativos, ya suele tener contables, ya suele tener cosas que todo esto lo llevan por la mano, pero las empresitas pequeñas, las que realmente son las que hacen el trabajo efectivo en este país, que nos vienen muchas veces con la carta de Hacienda, la típica esa carta negra que asusta a todo el mundo, que bueno, les meten sanciones no muy altas, que no les arruinan la vida como tal, no son millones, pero llega un momento que es la diferencia entre vivir o morir. Y casi siempre es por problema de gastos que se han deducido que no procedía, que se lo han deducido y luego Hacienda nos dice que no son válidos. Entonces, con estos pequeños truquitos que son tener un poquito de control, conseguiremos muchas veces que la inspección nos pase sin que nos dé ningún problema. Venga, espero haberos ayudado y si tenéis cualquier duda, sin ningún problema nos llamáis, nos contactáis y os aclaramos cualquier duda o cualquier aclaración que necesitéis. Un saludo.